Bienvenidos al canal de Arte Master. Hoy volvemos con un dibujo realista, por fin. Y es que vamos a ver cómo dibujar a Deadpool realista, que ya lo dibujamos hace 7 años, pero ahora, como ya sabéis, como ha salido la película, me han entrado ganas de dibujarlo nuevamente. Así que nada, espero que os guste mucho este tutorial de cómo dibujar a Deadpool y sin más, vamos con él. Para empezar a dibujar a Deadpool empezaremos haciendo un circulito en la parte de arriba de la hoja. Con una regla también haré una línea ligeramente inclinadita desde ese círculo que me ayudará a poner todas las facciones de la cara junto con estas dos otras líneas también para los ojos. Por último también dibujaré un rectangulito para poder así encajar luego los hombros. Con todo eso podemos empezar a dibujar la cabeza de Deadpool, en la cual voy a utilizar esas dos líneas para encajar los ojos y el circulito para establecer la forma de la cabeza. Voy midiendo también que todo esté correcto y ahora empiezo haciendo estas formas que rodean sus ojos, que parecen como una especie de antifaz. Y para todo esto, como estamos dibujando a Deadpool realista, vamos a estar utilizando un lápiz bastante suave, un 2B en este caso. Desde esas formas que rodean los ojos también van unas líneas paralelas hacia abajo, hacia la barbilla, y también vamos a hacer algunas líneas dentro de esas formas para darle luego un poco más de volumen. Encajamos la nariz, que va hasta el círculo, y la cara ya la tendríamos completa. Luego seguimos dibujando el cuello, que tiene como esa especie de correa. Seguimos dibujando esta partecita del hombro y en el otro lado va a llevar también ese arnés táctico, el cual para dibujarlo se tiene que hacer con 6 rectangulitos dentro de él. Y luego en la partecita más de abajo dibujamos un cinturón que sigue. La verdad que tenía un montonazo de ganas de dibujar a Deadpool, hacía 7 años que hice el último, y ya ni hablar de las ganas que tengo de ver la película. Entonces seguimos detallando esos rectangulitos del arnés y nos vamos también a detallar los hombros. Por último incluiremos también las katanas con sus respectivos rombitos en las empuñaduras. Y bueno, después de seguir detallando y medir que todo esté correcto, tendríamos por fin el boceto de Deadpool completado. Ahora, como seguramente ya sabéis, antes de empezar a colorear y darle todo el detallado realista, lo que hago es extraer todo el exceso de grafito con una goma moldeable. Aquí tengo más o menos toda la variedad de lápices rojos que estaré utilizando para el traje, y como ya has visto, tengo colores desde bastante oscuros hasta rojos bien claritos, ya que vamos a hacer muchos degradados para conseguir esa textura del traje. Comenzaremos por la cabeza añadiendo este color cereza oscuro, como también en algunas zonas incluso lápiz de color negro directamente, ya que este degradado del coloreado lo vamos a hacer progresivamente de más oscuro a más claro. Al menos así es como yo veo que queda mejor, aunque si tú quieres lo puedes hacer de colores más claros a más oscuros. Toda la parte de la derecha va a tener bastante más sombreado, ya que la luz está viniendo desde la izquierda, y además tengo que decir que estaba tomando como referencia esta imagen del tráiler que me gustó bastante, ya que de imágenes oficiales no había ninguna que me convenciera, así que tomé esta que está ahí Deadpool como en un bar café sin la máscara, y luego la cabeza con la máscara se la incluí yo mismo. Como ves, voy añadiendo los colores oscuros, dejando una pequeña orilla sin tanta presión, y desde ahí unifico el siguiente color. De esa forma podemos conseguir esos degradaditos rojos tan bonitos. Si quieres saber más sobre cómo utilizar los lápices de colores correctamente, hace poco hice un vídeo tutorial bastante extenso, como una especie de guía gratuita, donde puedes aprender muy bien a cómo utilizar este tipo de lápices de colores. Te lo dejaré en la descripción y tarjetas. Una vez ya tengo hecha toda la parte roja de la máscara, voy a bajar también a hacer la parte del traje. Quiero empezar haciendo primero toda la parte de color rojo, así me la saco ya de encima, y el proceso es un poco lo mismo. Empiezo añadiendo pues los tonos oscuros, como el color negro, eso sí, de forma muy suave, aquí no estoy apretando en un inicio, y luego ya también añado como segundo color el cereza oscuro. Cuando ya he localizado las zonas que tienen las sombras más oscuras de color rojo, luego es que ya puedo empezar a añadir los colores más claros, y entonces en ese momento ya sí presionando bastante más con los últimos lápices. No sé si te habías fijado, pero en el Deadpool de 2024 su traje es distinto. Aunque parece igual la parte del traje, donde el cuello y el pecho es distinta, como también sus espadas o katanas. Ya que en un principio quería hacer este dibujo tomando referencias del Deadpool antiguo, pero en realidad no son igual. Bueno, aquí podemos ver un poquito cómo se hace todo el coloreado, un poquito más lento. Para hacer este Deadpool entero me tomé alrededor de entre 13 y 14 horas, si no calculo mal. Pero Deadpool es un personaje que me encanta, así que lo gocé muchísimo.
Ahora sí, en este momento toda la parte roja del traje ya prácticamente está completa, así que voy a tomar mi lápiz de color negro. En este caso es de Faber-Castell porque la mina es más dura y me ayuda a detallar bastante mejor. Y bueno, toda esta zona de los ojos la verdad es que tiene bastantes detalles. Me estuve bastante rato para detallar solo las sombras. Simplemente con el mismo lápiz ya ves que estoy dejando unas zonas bastante más oscurecidas y presionando más, y otras zonas las estoy dejando prácticamente casi sin pasar el color negro, ya que todas esas zonas donde estoy presionando menos serán las que luego me ayudarán a implementar el siguiente color, que serán un gris oscuro y un gris normal. Con esos tres tonos oscuros haremos todo el volumen de estos ojos o antifaces. Además, date cuenta que en las formas estas negras de los ojos, tanto en el exterior como en el interior, tienen ahí como un rebordito, unos surcos que son las texturas, y ahí hay que darle también volumen. ¿Y cómo hacemos para darle volumen? Pues simplemente jugando con los contrastes de claros y oscuros. Así conseguimos voluminizar lo que sea. Ya con la parte de los ojos nos vamos también a la parte de los hombros. Y es que como Deadpool se compone de tan solo dos colores, rojo y negro, pues vamos a estar utilizando la misma gama tonal que acabamos de utilizar ahora para la zona de los ojos, siguiendo el patrón de añadir los tonos más oscuros primero, es decir, el color negro, y luego ir añadiendo los tonos más claritos como los grises intermedios hasta grises claros. Además, este hombro, como está en la zona que le está incidiendo la luz directa, va a estar más clarito que el del otro extremo. Seguimos rellenando con tonos negros también toda esta zona del cuello, empezando por el collar. Toda esta parte la voy a pintar bastante oscura porque luego le vamos a dar unos toquecitos de blanco y todo eso se va a aclarar. Y lo siento por ponerlo todo tan rápido, pero pensad que son como 13 horas de proceso, así que bueno, si lo pusiera más lento duraría como 2 horas el vídeo y tampoco creo que os gustase tanto eso. Continuamos también con toda esta zona del arnés táctico y para ello vamos a utilizar también el tono de color negro, dejando pequeños surcos blanquecinos con los que iremos dando esa texturita tan interesante. Esta parte lleva bastante detalle, así que tómatelo con calma. También coloreamos aquí las hebillitas del centro del pecho, y con tonos negros y grises oscuros acabamos de colorear el hombro de la derecha, que estará mucho más oscurecido por el tema de que no cae tanto la luz. Nos vamos con las katanas. En esta de la izquierda estaba más oscurita, así estaba en la fotografía que tomé de referencia, así que empiezo coloreando con el color negro. En toda la parte de la derecha de la katana le doy más intensidad y en la parte izquierda un poquito menos. También voy detallando con un poquito de relieve todos los rombos, y los rombitos, después de haber hecho los sombreados con color negro, le añado ocre para hacer como esos tonos dorados. También utilizaremos estos mismos tonos ocre para acabar de colorear toda esta parte de arriba de la empuñadura. Ahora vamos con la katana de la derecha, que va a ser un poquito lo mismo, pero esta va a tener tonos bastante más claros. Empiezo rellenando bien oscuro la parte de la derecha, voy dando un poquito más de textura a todos los rombos, le añado también a todos los rombos un poquito de sombreado negro, y ahora pasamos ya a los tonos más claros para acabar de unificar el negro con los grises, y también seguimos coloreando con los colores ocre todos los rombitos. Este la verdad es un trabajo minucioso que hay que tomarse con paciencia. Seguimos ahora en esta parte de la correa que se me había olvidado acabar de detallarla bien. Simplemente ahora con un tono gris oscurito vamos a ir presionando en todas las zonas que ya teníamos coloreadas de color negro para acabar de dar todas esas texturas tan chulas. Un truco interesante para que quede bien realista es que en esos surquitos que se ven los reflejos de color blanco no hacerlos muy exagerados, sino muy finitos. Y para hacer toda esa textura de malla que tiene Deadpool estuve pensando varias maneras, y la de hacer el punteado por todo el traje entero como que esta vez no me convencía tanto.
todo. Así que lo que hice es tomar un lápiz de color blanco de Faber-Castell que tiene la punta bien dura, y lo que hice es simple, fui haciendo una rejilla bastante finita, presionando bastante ya que, bueno, toda esa parte estaba coloreada ya de color rojo, y entonces conseguía unas pequeñas líneas finitas y no tan agresivas que, haciéndolas con bastante paciencia, pues me daban esa texturita de malla. Además, como os he comentado antes, todo este proceso de la malla aclara un poquito el tono de color rojo. Es la primera vez que utilizaba esta técnica y la verdad que tenía un poquito de miedo por si iba a salir bien o no, y bueno, creo que salió bastante bien, pero bueno, dejadme vosotros en los comentarios qué opináis. Luego, con un lápiz de color blanco, esta vez Prismacolor, que es más cremoso, fui haciendo todo este punteadito de la parte del cuello. Aunque la parte de abajo es totalmente de color negro, aplicando el lápiz blanco con fuerza, como son tan suaves y cremosos, podemos hacer resaltar esos puntitos blancos. Para la parte de color rojo decidí hacer la textura de malla, haciendo las diagonales. Sin embargo, para esta zona de los ojos negra, he optado por utilizar la técnica del punteado, ya que he creído que quedaría mejor. Este es como un Posca, pero de punta fina. La verdad que me está gustando bastante utilizarlo en mis últimos vídeos porque creo que funciona mejor, es más preciso. Y evidentemente, como hemos dado ese punteado blanco y ahora ha quedado como muy agresivo, vamos a tener que atenuarlo de alguna manera. Para eso utilizo el grafito en polvo. Este no es más que la mina de los lápices comunes, triturada, y ahora la utilizo con un pincel en seco para darle más profundidad. Lo que quiero conseguir con esto es quitarle intensidad de blanco a todos esos puntitos que acabamos de hacer y así queda mucho más realista. Además, también voy a utilizarlo por toda la parte roja del traje y así conseguimos profundizar mucho más en la textura. En este punto ya solo nos quedan los ojos y vamos a utilizar un poquito de gris oscuro, un gris medio azulado y un blanco para acabar de unificarlo todo. Y bueno, amigos y amigas, ha sido de verdad un enorme placer dibujar a Deadpool. La verdad es que me lo he pasado genial dibujándolo. Han sido bastantes horas de trabajo, espero que os guste mucho el resultado final. Por aquí os dejo unas tomitas finales, espero que os haya entretenido mucho y que hayáis aprendido algo nuevo. Suscríbete para ver más vídeos así, si apoyáis mucho este también dibujaré a Wolverine. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado este dibujo de Deadpool. Suscríbete si es que no lo estabas para no perderte ni uno de estos vídeos. Mantente siempre dibujando y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.